Guadalajara en un llano, México en una laguna. Así cuenta la canción de Jorge Negrete. Esta semana abordaremos los temas que nos faltaron por cubrir en el iceberg de Guadalajara. Si aún no has visto el video anterior, te invito a que lo veas, ya que algunas entradas que veremos hoy pueden tener referencias a otras que exploramos en el video anterior. Y pues si son nuevos en el canal, una suscribida y bla bla bla. Comencemos. La Casa de los Monos en Avenida Enrique Díaz de León. La verdad es que no sé a qué se referencia esta entrada. Empezamos bien, sí, empezamos bien. No hubo contexto ni en los grupos de Facebook o buscando en Google, así que si alguien sabe, con gusto fijaré su comentario. Dr. Atl era nazi. El Dr. Atl fue el seudónimo del pintor y escritor mexicano Gerardo Murillo Coronado. Este artista, bastante conocido en su época, se dedicó a la exploración, geología, filosofía, historia, crítica del arte, política. Era un apasionado de la vulcanología, estilista, doctor, profesor, practicó la caricatura, el ensayo y el periodismo. Era una de esas joyitas. No obstante, a pesar de todas sus cualidades, era un antisemita. Con el pasar de los años se volvió un propagandista del régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial y apoyaba abiertamente al Eje. Para esto hay que recordar que durante la primera mitad de la Segunda Guerra Mundial México asumió una posición de neutralidad. Incluso se le llegó a ofrecer por su cercanía con los Estados Unidos a que formara parte de las fuerzas del Eje. México lo pensó, pero no mucho, ya que nuestros vecinos tendrían otros planes para nosotros. Al final el Dr. Atl murió en el 64, siendo toda una estrella del mundo académico. No fue hasta hace poco que surgieron intentos por cancelar su obra. Cosa que me parece absurda si me preguntan. Dengue endémico de Guadalajara. Durante el año 2019 se llevó a cabo una alerta epidemiológica en Guadalajara por los casos cada vez más crecientes de dengue. Fueron notificados 885 nuevos casos de dengue. La cifra casi alcanza 600% más en comparación con el mismo periodo del año 2018. Al parecer esto se estaba convirtiendo en un problema serio de salud pública, pero a finales del año 2019 el mundo ya estaba envuelto en otro problema más grande, por una pandemia que se avecinaba. Actualmente no he podido encontrar información sobre qué tan grave sea el problema del dengue allá en Guadalajara. Mucho cuidado, amigo tapatío. Paramédico Reptiliano 007. Esta entrada hace referencia a un canal no por de Xvideos. El contenido de dicho canal es del tipo amateur. Fuera de eso no puedo decir más, salvo que el tipo afirma ser un paramédico y ser de Guadalajara. Búsquenlo bajo su propio riesgo. Vía privada en la línea 1. La línea 1 del tren ligero de Guadalajara es la más antigua del sistema de tren eléctrico urbano. Dicha línea está en el servicio desde el 1 de septiembre del 89. Abarca los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, siendo una línea con gran uso. No obstante, algunos usuarios aseguran haber visto una vía alterna durante sus recorridos. Popularmente se cree que se trata de una vía privada para realizar pruebas de trenes. No obstante, no hay información que confirme dicha teoría. Homicidio en el río. De acuerdo con el sitio de noticias Diario Imagen KRO, una joven tapatía de 24 años fue encontrada sin vida. Su deceso fue objeto de una investigación pericial, ya que supuestamente la joven se encontraba deprimida por el divorcio de sus padres. La joven de 24 años fue encontrada sin vida en el lobby del Hotel Rio. Reportes preliminares detallan que Jocelyn N., como se le identificó posteriormente, se encontraba extrañamente vestida, solo con ropa interior, y presentaba fracturas, por lo que las autoridades presumen que cayó desde su habitación. Por esto hay que aclarar que el edificio es uno de los más altos de Jalisco. Ante este hecho, la policía ha iniciado una investigación entre los empleados del centro de hospedaje, aunque el padre de la occisa ha revelado que ella padecía de aguda depresión por el divorcio que él había tenido con la madre. Lo que no encaja aquí es por qué estaba semidesnudo al momento de su muerte. La sospecha principal es que se trata de un feminicidio atentado por alguna pareja sentimental. Sin embargo, las circunstancias de su muerte resultan curiosas, ya que los empleados reportan que no oyeron nada, y el padre de la víctima casi asegura que se trata de un suicidio. Lo cierto es que no se sabe nada. Museo Guggenheim de Guadalajara. El Museo Guggenheim Guadalajara habría sido el sexto Museo Guggenheim en el mundo.
con sede en la ciudad mexicana de Guadalajara, con ubicación en el Parque Mirador Independencia, en la Barranca de Huentitán, en la zona metropolitana de Guadalajara. Oficialmente el 26 de octubre de 2009, el director de estrategia global de la Fundación Solomon R. Guggenheim de Nueva York, Juan Ignacio Vidarte, informó que esta organización ha cancelado por completo el proyecto en Guadalajara. La Fundación Guggenheim explicó que la crisis económica impidió a las autoridades federales, estatales y municipales mexicanas a que tomaran las decisiones necesarias en el plazo acordado, lo cual fue confirmado por el alcalde de La Torre, al aceptar que no existen los recursos para la construcción del museo. Lo triste del caso es que la falta de recursos se especula fue por motivo de la corrupción, y lo que para ese entonces sería la antesala de Odebrecht, y pensar que podemos tener un museo de talla mundial. Sótano secreto en el Estadio Chivas. Nuevamente no pude encontrar nada referente a esta entrada. Cabe aclarar que el estadio de las Chivas en Guadalajara se ha visto envuelto en algunas noticias amarillistas sobre restos humanos que aparecen en sus inmediaciones. No sé si eso tenga algo que ver, pero si alguien lo sabe, ya sabe lo que tiene que hacer. Grafitis de hazlo. Esto ya se está volviendo costumbre en este video. Nuevamente no hay nada. ¿Es eso o hay otra forma de buscarlo y no lo sé? Enterrados bajo el edificio de la FEG. La historia del edificio, que fungió como sede de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, siempre estuvo rodeado de leyendas urbanas donde el grupo estudiantil se transformó en uno gangsteril, con miembros armados y porros, pero el declive final de este inmueble se dio tan solo hace poco más de 2 años, con el hallazgo de 5 cuerpos, 4 de ellos de estudiantes. Dicha organización la recordarán de la entrada de los vikingos. Bueno, pues estos eran el enemigo oficial de los vikingos. Los integrantes de este grupo trataban de reprimir disidencias con métodos violentos que a su vez eran ordenados por las autoridades universitarias. Posteriormente esta organización se le relacionó con un grupo de mafia con integrantes armados y porros. De acuerdo con los registros históricos, la FEC predominaba al interior de la Universidad de Guadalajara, y logró que dicha universidad no participara en la huelga del movimiento estudiantil del 68. Su recompensa fue el edificio que ocuparon como sede. El grupo estudiantil tomó fuerza al apoyar a los gobiernos para controlar a los estudiantes, pero con métodos violentos. Además de que se degeneró como una organización en donde ocurría todo tipo de ilícitos como extorsión, delincuencia y crímenes. El grupo perdería fuerza en el 90 cuando Raúl Padilla López llegaría a la rectoría y rompería con la FEG. En el 91 se crearía un nuevo grupo, la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU. Poco a poco dicho grupo se fue deteriorando, pero el movimiento volvió a ser protagonista en diciembre de 2011, cuando integrantes de dicho agrupamiento fueron acusados de extorsionar a comerciantes informales, y esto habría sido el móvil del asesinato de 4 estudiantes de la preparatoria número 8 de la UDG y el progenitor de uno de ellos. Los cuerpos de Gabriel Morán Cervantes, de 17 años, Juan Pablo Valentín Guerra, de 16, Francisco Javier Carrillo García, de 17, fueron los primeros que localizaron, enterrados en el predio del edificio de la organización. Al siguiente día, los cadáveres de Armando Gómez Gallardo, de 56 años, y su hijo Francisco Ismael Gómez Saucedo, de 21. Desde aquella fecha, el inmueble fue asegurado por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco. En el 2014 se iniciaron los trabajos de demolición del inmueble. Sin duda, fue un símbolo de la corrupción y degradación estudiantil de ese entonces. Explosiones del 92. Las explosiones de Guadalajara, Jalisco, tuvieron lugar en la segunda ciudad más grande de México el miércoles 22 de abril de 1992, en el barrio céntrico de Analco, afectando también a las colonias Atlas, San Carlos y Las Conchas. Para compartir esta entrada, realizaré una crónica detallando los eventos que condujeron a este terrible incidente. 19 de abril. Vecinos de la calle Gante enviaban reportes al Ayuntamiento de Guadalajara, informando un fuerte olor a gasolina, y que ésta también salía de las tomas de agua, sin mencionar que salía humo de las alcantarillas. 20 de abril. Trabajadores del Ayuntamiento de la Protección Civil acudieron a la calle Gante para hacer revisiones.
encontrándose fuertes niveles de gasolina y otros hidrocarburos. Sin embargo, el presidente municipal de la ciudad, Enrique Dau Flores, no consideró que fuera necesaria la evacuación de la zona. Esta decisión resultaría catastrófica en los días por venir. 21 de abril. Se registra una temperatura muy calurosa de casi 36 grados centígrados, y a pesar de ello los elementos de protección civil se mantienen realizando monitoreos en el drenaje de la zona. Finalmente, el 22 de abril, 10 de la mañana. Las tapas de las alcantarillas comienzan a botar y columnas de humo color blanco comienzan a salir de ellas. 10:05. Ocurren las primeras dos explosiones. La primera en la esquina de Calzada Independencia y la calle Aldama, y la segunda en el cruce de las calles Gante y 20 de noviembre. 10:06. Se recibe la primera llamada de auxilio. 10:08. Tercera explosión. Un autobús Betoleto de la ruta 333 que casualmente circulaba por el lugar es proyectado por los aires, en la esquina de Aperrin, Gante y Nicolás Bravo. 10:12. Cuarta explosión. Se registra en la avenida González Gallo. 10:15. Trabajadores de fábricas ubicadas a lo largo de la avenida González Gallo comienzan a ser evacuados. 10:16. Comienzan a llegar los cuerpos de rescate y voluntarios a las zonas afectadas por las explosiones. 10:23. Quinta explosión. Ocurre en el cruce de Gante y Calzado del Ejército. 10:31. Sexta explosión. Se registra en el cruce de las calles 5 de Febrero y Río Bravo. 10:43. Séptima explosión. Esquina de las calles Gante y Silverio García. 11 de la mañana. Continúan llegando más cuerpos de rescate a las zonas afectadas. 11:02. Octava explosión. Esto ocurre en el cruce de la avenida Río Nilo y Río Bravo. 11:03. Las colonias Atlas, Álamo Industrial, El Rosario, Quinta Velarde, Fraccionamiento Revolución y el centro del municipio de Tlaquepaque son evacuadas. Después de las explosiones. Mediodía. Ante el miedo que ocurrieran más explosiones y tragedias, personas de toda el área metropolitana comenzaron a destapar las alcantarillas, con el fin de liberar los gases que pudieran haber quedado atrapados en ellas. 1:38. Se les informa a los habitantes de las colonias como Zona Industrial, 18 de marzo, Fresno, 8 de julio, Ferrocarril, La Nogalera, Morelos, Echeverría, Polanco, 5 de mayo y Miravalle, que estén alertas ante cualquier evento que pudiera ocurrir. 25 de abril. Cunde un pánico en las colonias 5 de mayo, Eldín, Echeverría y Polanco. El cuerpo de bomberos piden a los ciudadanos que se encuentren en estas áreas a no encender ningún tipo de flama, debido a un fuerte olor a gas ante el temor de causar otra detonación y con esto la posibilidad de una nueva cadena de explosiones. Después se confirmaría que fue una fuga en una tubería de Pemex. Posteriormente, los resultados de una investigación en el desastre arrojaron que las causas de la tragedia habrían sido tubos de agua nuevos que habían sido hechos de hierro revestido de zinc. Dichos tubos fueron emplazados cerca de una tubería de acero perteneciente a Pemex. La humedad de la tierra hizo que los metales tuvieran una reacción electrolítica, que eventualmente ocasionó la corrosión de esta última, creando un agujero que provocó que la gasolina se fugase al subsuelo y en la tubería municipal principal. En consecuencia, los funcionarios del gobierno del estado y funcionarios de Pemex se culparon unos a otros. Hubo gente que pensó que una compañía fabricante de aceites de cocina tiraba hexano por el desagüe, un líquido inflamable similar a la gasolina, pero posteriormente esta versión fue descartada. Se realizaron numerosas detenciones en un intento de acusar a los responsables de las explosiones. 4 funcionarios de Pemex fueron despedidos y procesados por negligencia. Al final, sin embargo, estas personas fueron absueltas de todos los cargos. Muchos de los sobrevivientes afectados por las explosiones formaron un grupo llamado la Asociación 22 de Abril en Guadalajara. Esta campaña fue iniciada por una sobreviviente de las explosiones llamada Lilia Ruiz Chávez, quien como resultado de las explosiones perdió su pierna y su casa. Ella inició el grupo, que tiene un total de 80 miembros. No solo porque nadie fue condenado por este incidente evitable, sino también porque las víctimas de esta tragedia no estaban recibiendo ninguna compensación o asistencia debido a las lesiones sufridas o pérdidas como resultados del accidente. Las víctimas de esta tragedia no solo perdieron sus hogares ese día, sino su salud, y muchos también perdieron a sus seres queridos.
Aunque son conscientes de que ninguna cantidad de dinero traerá de regreso a sus familiares, como afirma Chávez, la tragedia los dejó sin poder cuidarse a sí mismos y mucho menos pagar sus medicamentos como consecuencia del incidente. Tanto Chávez como los otros sobrevivientes han estado luchando durante 24 años para que se haga justicia. Debido a la constante lucha y presión de las víctimas hacia Pemex, la empresa a la que inicialmente se le culpó del incidente, Pemex finalmente acordó pagar 40 millones de pesos al grupo. Aunque Pemex afirma que se trata de una donación y de ninguna manera significa que estén tomando responsabilidad del incidente. Sin duda uno de esos eventos surreales que no sucederían en otro país. El origen de las tortas ahogadas. La torta ahogada tiene sus orígenes en la Perla Tapatía, a principios del siglo pasado. Se dice que la receta surgió cuando un día llegó un jornalero a su casa, hambriento. Buscando con qué calmar el hambre, solo encontró un trozo de pan, un poco de frijoles molidos, carnitas y una salsa de jitomate. El hombre mezcló dichos ingredientes y, para su sorpresa, le gustó mucho y le pidió a su esposa que le revelara los ingredientes de la salsa. Distintas versiones se cuentan sobre su origen, pero hasta el día de hoy esta es la más aceptada. En este caso no encontré nada tenebroso ni fuera de lo normal. Backrooms en el Centro Magno. El Centro Magno es un centro comercial de la ciudad de Guadalajara, uno de los importantes. Se localiza sobre la avenida Vallarta. Este centro comercial es totalmente techado y tiene una gran cúpula de acrílico y una estrella hecha de mosaico en el piso. Hay varias tiendas de renombre, cafés, almacenes y un cine. Se subdivide en 3 zonas, A, B y C. Se dice que en el Centro Magno hay una serie de backrooms, pasillos que conectan las tiendas por detrás. Supuestamente esta decisión arquitectónica funcionaría para transportar mercancía de mucho valor, también como una posible ruta de escape en caso de un incendio, y para dar mantenimiento al lugar. No obstante, esto queda únicamente en rumores de pasillos interminables, donde hasta el consejero más experimentado se puede perder. Fiestas ilegales en Bugambilias. En el fraccionamiento Bugambilias, en la calle Remanso de los Lirios, hay una finca en donde cada viernes y sábado se han llevado a modo de tradición fiestas juveniles masivas. El motivo de las fiestas al parecer es inexistente, ya que un adulto de 40 años es el que se encarga de armar las fiestas cada fin de semana, donde se promociona junto con vendedores de bebidas alcohólicas sin licencia y DJs y sonideros. Al parecer este sujeto busca hacer negocio de hacer fiestas cada fin, ya que la asistencia regular de dichos eventos es de alrededor de 300, con un cover de 50. Aproximadamente tenía ganancias de 30,000 pesos cada fin de semana. Las invitaciones de esta finca se daban vía redes sociales como Facebook y WhatsApp. En algunas de sus invitaciones se leía la frase: "Hagamos de esto un proyecto X", haciendo referencia a la película del 2011 donde una fiesta en un suburbio se sale de control. Aquí se ofrecen desde botanas y bebidas hasta drogas y algo que le llaman horny rooms, que funcionan como habitaciones donde los jóvenes se irían a tener relaciones. Para todo esto hay que recalcar que muchos asistentes eran menores de edad. Finalmente, una queja por parte de los vecinos del fraccionamiento hizo que se llevara a cabo un operativo donde la fiscalía irrumpió en el lugar y detuvieron al organizador de las fiestas, quien después se supo que tenía algunos menores de edad privados de su libertad. Menos mal que ya ha sido atrapado este sujeto. Guadalajara usada para pruebas de marketing. Guadalajara, dentro de sus muchas curiosidades, se ha convertido en un mercado de prueba en la región Bajío y a nivel nacional, justo después del Distrito Federal, por ser una ciudad cosmopolita con tradiciones muy arraigadas. Esto significa que es un mercado difícil de penetrar, pero al mismo tiempo significa que cualquier producto que sea un éxito en Guadalajara es muy probable que sea un éxito en el resto del país. Se dice que Guadalajara es algo difícil para la comida y por eso cuando un producto quiere venderse en México lo ponen de prueba en Guadalajara. Dependiendo de la venta que tenga es como deciden si lo venden en México o no. Me pregunto qué tantos productos nuevos verán los tapatíos. Hackeo en el C7. El sistema jalisciense de radio y televisión, Jalisco Radio y Jalisco TV,
también conocido como C7, promueve las tradiciones, los valores humanos, las manifestaciones culturales, locales, nacionales e internacionales, así como la información de interés general para los jaliscienses. Este organismo tiene como objetivo difundir expresiones sociales, artes, ciencia, cultura, a través de emisoras de radio y televisión, pero entre sus actividades diarias no es de extrañarse que haya descuidos, ya sea por la mala capacitación de los empleados, los bajos salarios y los horarios extendidos. Hay momentos en los que una emisora se encuentra vulnerable a ataques. Tal fue el caso del hackeo del C7 en Guadalajara, un evento no muy conocido en el que durante un breve periodo de tiempo se interrumpió la emisión de la estación, dejando únicamente estática en el aire. Muchos especulan que se trató de un hackeo de la radiodifusora, ya que, según algunos reportes, se escucharon ruidos extraños provenientes de la radio. Otros simplemente lo achacan a una simple falla técnica. Lo cierto es que el sistema de radio y de televisión de Jalisco no ha comentado nada al respecto. Verdadero tesoro en el Cerro del Tesoro. Esta entrada tomará una sensación muy familiar. Según lo que investigué, en el Cerro del Tesoro de Tlaquepaque, Jalisco, durante los años 70, un avión perteneciente a una organización criminal se encontraba sobrevolando las inmediaciones del Cerro del Tesoro. Se decía que el avión iba cargado de lingotes de oro, joyas, varios kilos de coca y mucho, pero mucho dinero en efectivo. Pareciera que se tratara de una reubicación de bienes de algún capo. Según cuenta la historia, dicho avión empezó a tener fallas en el motor, forzándolo a realizar un aterrizaje de emergencia. Pero al no haber dónde aterrizar y perdiendo altitud rápidamente, ya que a fin de mantenerse fuera de los radares estaba sobrevolando a muy baja altitud, finalmente el avión se estrelló y un poblado que estaba al lado del cerro vio los hechos. Por lo que, primeramente, en un intento de ayudar, asistieron al cerro solo para encontrarse con los rastros de la carga tan valiosa. Rápidamente el espíritu de servicio y de ayuda se convertiría en un espíritu de codicia, ya que se dio una rapiña completa de los contenidos del avión. Sobra decir que los tripulantes del avión no sobrevivieron. La rapiña se dio, pero cuentan que todavía hay pedazos de la fortuna del avión que no han sido descubiertos. Sin duda uno de esos casos que te resultan familiares, especialmente teniendo en cuenta que un suceso similar ocurrió en Estados Unidos durante esa fecha. No obstante, es una leyenda popular de Tlaquepaque. Pirámides enterradas en tabachines. La Minerva está hueca. La Minerva es un monumento representativo de la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, México. La fuente está adornada con una estatua de la diosa romana Minerva, atenea en la cultura helénica, obra del escultor Joaquín Arias. Es la segunda fuente más grande de dicha ciudad después de la que se encuentra dentro del Parque Alcalde. No obstante, los estudios de la restauradora Carla Jauregui revelaron que el monumento no tiene estructura interna. La escultura de la glorieta Minerva está hueca y la efigie de la diosa de bronce que protege a la ciudad solo se sostiene en pie gracias a un colado de concreto de 2 metros y unas crucetas de varilla. Un primer análisis del estado de la pieza en el 2014 había revelado un deterioro que comenzaba a ladearse hacia el norte. Sin embargo, los daños que presenta son mayores. Al parecer, su diseño estructural ha sido deficiente, por lo que cabe la posibilidad de que un día se pueda balancear y caer. No te quedes de noche en el Metropolitano. Esta entrada hace referencia a un parque estatal público donde diario se vive la dinámica común del parque durante el día. Gente corriendo, haciendo ejercicio, picnics, lugar de citas, lugar de reuniones de amigos, etc. Lo interesante de esto es que diversas personas que han ido al lugar de noche aseguran haber encontrado en diferentes circunstancias eventos paranormales y reuniones fuera de lo común. Incluso en las noticias se ha reportado como un lugar inseguro de noche, ya que se dice que hay un violador suelto por ahí, merodeando en la noche. En los comentarios del iceberg de Facebook se lee: quedarse en el Metropolitano de noche es una invitación a hacerlo, con quien sea y como sea. Creo que también hay un culto de P. Hay varias versiones del Metropolitano que he leído. Leí que de noche es un centro de P. No sé si se trata de que en la noche se dediquen al tráfico de personas o a pasarse PI.
Desconozco el dato. También se rumorea que de noche se pone paranormal la cosa, que te lanzan pelotas de la nada y que han llegado a ver duendes y elfos. Yo digo que vayamos todos en la noche a LB, bien armados. Hace unos años tuve una peda en el coche de una amiga, con más amigos y nos fuimos al Metropolitano. Fue una de esas noches que proyectaban películas al aire libre. Cuando acabó y se fueron todos estábamos pedísimos. Y un par de horas después llegaron los guardaparques de allí para advertirnos de que no nos adentráramos en el parque porque violaban e incluso hacían rituales en el interior. Hace poco fui a rodar al Metropolitano de noche con mi novia y sus amigos. No vimos nada fuera de lo común, pero sí se siente una vibra media extraña. No les recomiendo ir solos. Yo vivo frente al Metropolitano y está súper curseado. En todos los sentidos, hay gente que dice que se aparecen espantos y también hay quienes hacen supuestos rituales. A mí me ha tocado irme por las faldas del parque para ir al Oxxo y sí está muy cañón pasar por ahí. Sea como sea, el parque metropolitano ha acumulado una mala vibra al pasar de los años. Tanto así que entre los tapatíos se dice la frase: no vayas al Metropolitano de noche. Asesino serial de vagabundos. Guadalajara ha sido el centro de incontables atrocidades, pero entre las injusticias que se ven diario, no hay nada peor que perderlo todo y encima perder la vida. Esta entrada hace referencia a dos casos muy especiales que ocurrieron en Guadalajara, uno en el 89 y el otro en el año 2018. En el 89 las calles de Guadalajara se verían perturbadas por un asesino serial que mató al menos 9 indigentes. Dicho asesino lo apodaron el Mata Indigentes. Sí, original. Su método era sencillo y efectivo: una bala en la cabeza. En las escenas del crimen se veía el casquillo de un arma poco común para la zona, una Beretta calibre 7.65 de origen italiano. Finalmente conseguiría fama al matar a un ex convicto famoso que dormía en la calle. Ante la presión mediática, la procuraduría detendría a un hombre homosexual que había matado a su novio y le hicieron aceptar los asesinatos de los indigentes, pero el verdadero culpable seguiría libre y probablemente se fue a cometer sus fechorías en otra parte. Recientemente, en el año 2018, las calles de Guadalajara verían la sangre derramada de 5 indigentes por un nuevo asesino en serie. Esta vez su método era más agresivo, ya que el asesino les arrojaba una roca en la cabeza a sus víctimas. La mayoría de los ataques se darían en los túneles de San Juan de Dios mientras las víctimas dormían. Finalmente las autoridades detendrían al culpable, quien sería otro indigente con problemas de drogadicción y temperamento. Alguien que previamente había tenido problemas con la ley en al menos 16 ocasiones, dejando en evidencia la ineptitud de las instituciones para reformar a dichos criminales. Sin duda son relatos que nos recuerdan lo vulnerables que somos. El acuchillador de la colonia americana. En esta entrada lo único que pude encontrar fue la noticia de una de sus víctimas, Raúl Robles Avilés, quien fungía como asesor de seguridad informática y director de la revista Hacking México. El asesinato se daría en un café ubicado en el cruce de las calles Libertad y Bruselas en la colonia americana. Lo interesante de este caso es que la víctima, días anteriores a su muerte, había estado presumiendo en redes la fortuna que tenía: relojes, autos lujosos y dinero. Se cree que se trató de un robo que se salió de control, pero fuera de eso no encontré más información. Desapariciones en Plaza Ciudadela. Esta entrada hace referencia a un caso que ocurrió en el verano del 2013, cuando 2 jóvenes de 15 años desaparecerían sin dejar rastro. Lo que comenzó como un día cualquiera de paseo se convertiría en una pesadilla para estos jóvenes y sus familias. Ellos se reunieron en el centro comercial con un conocido que, mediante engaños y falsas promesas, los hizo que tomaran un taxi con él para después desaparecer y no ser vistos. Tras la desaparición de los jóvenes el 21 de junio del 2013, sus padres emprenderían su búsqueda, colocando mantas con fotografías. Los videos de las cámaras de seguridad de la entonces Plaza Ciudadela fueron fundamentales para esclarecer el crimen, debido a que por las grabaciones se pudo saber que los 2 adolescentes abordaron un taxi en compañía de alguien más. Esta tercera persona, a quien ahora llamaremos Isaac, sería el principal sospechoso. Una vez aprendido, Isaac confesó todo. Mencionó que engañó a esos jóvenes con el objetivo de llevarlos al rancho de la Cebada, en el bosque de la Primavera, donde posteriormente serían privados de la vida a golpes y puñaladas,
por Leonardo Carrasco, hijo del narcotraficante José Ángel Carrasco Coronel, alias El Changel, Andrés Vega Tobar y 3 adultos más. 2 familias perdieron a sus hijos adolescentes en un crimen que comenzó en un centro comercial, donde fueron vistos por última vez abordando un taxi. Varios días de dolor y angustia después aparecerían sus cuerpos sin vida, con la explicación de las autoridades de que los hechos fueron resultado del actuar de delincuentes por una venganza juvenil extrema. Huesos de animales en la rotonda. Estuve investigando y posiblemente tenga que ver con el Museo Regional de Guadalajara, que en algunas notas que vi, su administración se encuentra inconforme por la falta de visitantes. Debido a la cercanía del museo con la rotonda y considerando que el museo tiene en su colección muchos huesos, podría tratarse de un stunt publicitario para el museo, pero la verdad es que estas son especulaciones mías. Si saben algo o si de plano me fumé una buena, háganmelo saber. El mural perdido de Clemente Orozco. Catalogado como uno de los 3 grandes pintores del siglo XX en México, el muralista José Clemente Orozco se destacó por su técnica, capacidad de síntesis y creatividad para plasmar las injusticias sociales de un país en busca de identidad, el impulso de los héroes patrios y la importancia de los fenómenos sociales y políticos, empleando en ellos sus característicos tonos rojos y negros. Sus murales nos cuentan la historia del país y se encuentran en diversos lugares, principalmente en edificios públicos de Guadalajara, pero entre sus murales se cuenta de uno que debido a una mala restauración se perdió. No obstante, se rumorea que más que una negligencia por parte de los restauradores, se trató de una movida ideológica por parte del gobierno, que al parecer no se encontraba de acuerdo en la forma en que se pintaron a ciertos personajes históricos. No obstante, esto solo es una teoría. Críptidos en la primavera. El Bosque de la Primavera es una amplia zona forestal localizada en el estado mexicano de Jalisco. Su ubicación se encuentra al oeste de la ciudad de Guadalajara, compartiendo terreno entre los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan, convirtiéndose en el pulmón de la zona metropolitana de Guadalajara y sus alrededores. Este lugar se ha convertido en un área de protección de fauna salvaje, no obstante ciertas partes del bosque son de libre acceso al público. En ella se comentan diversos forums sobre apariciones de animales extraños. Animales que cuentan los guardias no se tratan del típico animal salvaje. Comentan que si vas solo y te adentras en la parte restringida del bosque, puedes encontrarte con críptidos, criaturas sobrenaturales pertenecientes a las leyendas y el cuento popular. En este caso no pude encontrar información específica en cuanto a alguna aparición o algo similar. Si saben algo, apreciaría mucho que lo dejaran en los comentarios. Algo extraño sucede en el Templo de la Divina Providencia. De acuerdo con los comentarios de la publicación original del Iceberg, se dice que en el Templo de la Divina Providencia está sucediendo algo muy extraño durante las noches, pues se han reportado ver a muchas personas en traje, muy arregladas, entrar en la noche y salir hasta la mañana siguiente. Se dice que en ocasiones se tapan las ventanas con maderas o cartones, y esto ha llevado a especular que se trata de un culto, donde se llevan a cabo todo tipo de rituales, esoterismo y ocultismo, así como orgías. No obstante, esto solo es un rumor. Camioneta abandonada en Arcos del Milenio. Esta entrada hace referencia a una práctica al parecer común del narcotráfico en Guadalajara. En 2 distintas noticias separadas por al menos 5 años se reportaron encontrar camionetas abandonadas en los Arcos del Milenio. Dichas camionetas pasarían desapercibidas de no ser porque se tratan de depósitos de cadáveres. Resultado de enfrentamiento entre distintos carteles, junto con los cuerpos se pueden encontrar mantas escritas por el bando vencedor, haciendo amenazas principalmente por motivo del terreno controlado. Sin duda uno de esos acontecimientos siniestros al que lamentablemente ya estamos acostumbrados. OVNIs en el aeropuerto. El martes 24 de septiembre del 2019, el vuelo 425 de Volaris sería testigo de algo inusual. Dicho vuelo originalmente estaba programado para ir de Guadalajara a Tijuana, pero recién despegando ante ellos apareció una esfera voladora rodeada de una intensa luz que el piloto aseguró no haber visto nada parecido en 37 años volando.
El piloto y el copiloto hablaron entre ellos y describieron lo que veían, una estela de luz con una bola brillante en el centro que se desplaza. Son las 11:30 de la noche y ambos hombres con 220 pasajeros a bordo deciden ponerse en contacto con la torre de control de Guadalajara. Desde la torre de control piden que les describan el objeto que están viendo y así lo hacen. Están a nuestras 11 y se desplaza de oeste a este. E incluso durante los 5 minutos que dura la grabación, el capitán pregunta varias veces al copiloto: ¿lo has filmado? A lo que el copiloto contesta afirmativamente. También les preguntan qué es, a lo que el copiloto responde: no tengo ni idea, pero es súper interesante. Segundos después, la torre de control contacta de nuevo con el vuelo de la compañía Volaris para decirle que otros vuelos también han visto el fenómeno, y les informa que han dado traslado a la base militar estadounidense de Edwards en Los Ángeles para intentar tener una respuesta, por si fuera alguna maniobra suya. El controlador termina diciendo que quizás es un meteoro. No obstante, el comandante responde que también pensó en un meteorito, pero ya duró mucho tiempo. Cabe aclarar que hasta la fecha no se sabe qué fue lo que se vio. Bien se dice que solo hace falta mirar al cielo para notar que algo no está bien. Sonidos en diciembre de 2013. Varios recordarán los titulares de noticias. Sonidos extraños se reportan en Jalisco. Sin alguna explicación aparente, usuarios de redes sociales han reportado un ruido extraño por las noches en algunas zonas de la ciudad, haciendo público el hecho a través de un video de YouTube. Diversos testimonios confirmaron los ruidos extraños que se escucharon durante el mes de diciembre del año 2013. En internet este fenómeno se le ha asociado con otros similares como The Hum o The Harp, incluso uno llamado Trompetas del Apocalipsis, y se han presentado sobre todo en países europeos. A pesar de ser un fenómeno conocido en internet, nadie ha podido explicar a qué se debe. Algunas teorías señalan que se trata de máquinas que en tiempos de lluvia y zonas de siembra emiten ondas sonoras para dispersar las nubes en su fase de condensación y así evitar granizadas que afecten a las cosechas. Otra teoría señala que se trata del calentamiento del núcleo terrestre, que hace que se expanda la Tierra y emitan estos sonidos. En internet circulan algunos otros videos similares que han captado un sonido similar. Aunque no son muy recientes, los usuarios no tienen explicación ante el hecho. Quizá ustedes sí tengan alguna explicación. Les mostraré un fragmento del video captado. Evidencia de rituales en Bosque Colomos. El Bosque de los Colomos es un parque urbano al noreste de la ciudad de Guadalajara, capital del estado mexicano de Jalisco. El parque se encuentra entre los límites de Guadalajara y Zapopan, formando uno de los pulmones de la zona metropolitana de Guadalajara. No obstante, a pesar de las grandes atracciones turísticas con las que cuenta el parque, se han encontrado evidencias de brujería y cosas relacionadas con la santería en el parque. Algunos asistentes incluso afirman haber visto círculos de ceniza en ciertas zonas. Lo cierto es que no hay mucha información respecto a esta entrada, por lo que no puedo entrar más en detalles. Firulais el payaso. Esto hace referencia a la historia de Federico Ochoa Ochoa, mejor conocido como Firulais. Se dice que Federico nació en la hacienda La Purísima en Tecatitlán, Jalisco, el 10 de febrero de 1907, en una de las cunas más ricas de México, una familia descendiente de terratenientes virreinales, dueños de una inmensa fortuna y muchos negocios. Su padre moriría de una enfermedad cardíaca cuando él tan solo tendría 3 años de edad. Y como se acostumbraba en la aristocracia en ese tiempo, Federico fue enviado a estudiar en las mejores escuelas de Europa y de Estados Unidos, donde aprendió varios idiomas, arte dramático y desarrolló el gusto por la tauromaquia. Gracias a la fortuna y ahorros de generaciones anteriores, el joven pudo vivir una infancia y juventud próspera y despreocupada al lado de su madre, la señora Elena Ochoa, viuda de Ochoa. Sin embargo, cuando ella murió y siendo él su hijo único, heredó una cantidad millonaria a la edad de 40 años. Se dice que este dinero bien invertido pudo haberle dado a Federico y sus descendientes la libertad de seguir viviendo con lujos y comodidades durante al menos 10 generaciones sin tener que trabajar o invertir el dinero. Sin embargo, Federico tomó tan malas decisiones en su vida que la fortuna de 10 generaciones y 300 años de ahorro solo le duró para vivir 10 años de excesos y fiestas, para terminar a los 50 años viviendo de la caridad y sin nada que ofrecerle a su propia hija.
Al ser un personaje carismático, callejero y misterioso, existen 1000 leyendas en torno a Federico Ochoa y su personaje Firulais. Se dice que intentó torear de nuevo, pero su poca experiencia no le valió ningún reconocimiento ni ingresos. También se dice que volvió a Nueva York y allí fue donde desarrolló una fuerte adicción por las drogas y el alcohol y terminó en un hospital psiquiátrico. Otros dicen que también intentó trabajar como chofer de la aristocracia, pero tampoco le fue bien hasta que un buen día consiguió un pequeño trabajo para anunciar un circo en el canal 4 de la televisión local. Federico se disfrazó de payaso y se bautizó a sí mismo como Firulais. Comenzaría a aparecer con la cara llena de harina, maquillaje improvisado y ropa colorida y desaliñada en los portales de la Avenida Juárez y 16 de septiembre, con el único objetivo de hacer reír a los niños de Guadalajara y ganar honradamente unos centavos para su hija. En el 67, cuando Firulais tenía 60 años, aceptó entrar en la arena para enfrentarse a un toro, esto en un acto de improvisación. Desafortunadamente las cosas salieron de control y terminó con una fractura severa en el tobillo, lo cual obligó a usar silla de ruedas por el resto de su vida. Finalmente don Federico Ochoa moriría en 1989, a la edad de 87 años. Sin duda, su vida refleja una época y cuenta quizá una de las historias que pocas veces es revelada, la del indigente que pasó por el manicomio y cuyo origen era aristocrático. ¿Quién imaginaría que aquel señor de mirada dulce, casi perdida, sentado en silla de ruedas, había conocido Europa y recorrido los Estados Unidos, gastando fortunas y herencias? La avenida Piotr Tchaikovsky. Esta entrada hace referencia a una propiedad lujosa de Raúl, alias el Tío Flores Hernández, un personaje relacionado con el narcotráfico mexicano. Dicha propiedad, seguido de una investigación de la PGR, sería incautada junto con otras 6 propiedades con valor millonario. Lo interesante de este caso es que esta propiedad que había sido incautada fue el escenario de un incendio que hasta el día de hoy se desconoce la causa. El incendio fue reportado a bomberos de Zapopan a las 19:44 en el número 474 de la avenida Piotr Tchaikovsky y la calle Robert Schuman en la colonia La Estancia. Muchos teorizan que se debió a un fallo eléctrico, pero otros aseguran que se trató de un trabajo interno por parte de las autoridades que, en un intento por ocultar su involucramiento con el cartel, decidieron quemar la casa y junto con ella todas las evidencias. Mucho se ha hablado, pero no hay nada concreto. Pesadillas compartidas. Esta entrada habla sobre un fenómeno extraño ocurrido en Guadalajara. Curiosamente no se menciona en ningún portal de noticias. Lo único que he encontrado han sido comentarios en Facebook diciendo que durante cierto periodo en su vida han experimentado pesadillas muy similares, que incluso compartiéndolas con sus amigos les comentan que han soñado lo mismo. Muchas de estas pesadillas se refieren a un puente donde abajo del mismo hay un túnel que conecta con las alcantarillas. Si me preguntan, eso suena muy similar a la trama de Eso de Stephen King. Fuera de estos datos no encontré nada. Algo inhumano en la Villa Panamericana. Al fin de albergar a los deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos del 2011, el gobierno del estado, encabezado entonces por el panista Emilio González Márquez, licitó en el 2009 el proyecto La Villa Panamericana, la cual se conformaría de 4 edificios con alrededor de 900 departamentos. La zona cuenta con un uso del suelo H1 para una vivienda de muy baja densidad. Dicho lugar con el tiempo quedaría vacío como una colonia fantasma. Y como sucede con este tipo de inmuebles, no tardaría mucho en que indigentes, drogadictos y demás personas ocuparan el lugar. No obstante, poco a poco se han vuelto a vaciar. Unos dicen que ha sido por la intervención de la policía estatal que seguido vigilan el lugar. No obstante, algunas personas juran haber visto algo extraño moverse por los departamentos. Una figura humanoide de gran estatura y que seguido se pasea por los pasillos de los edificios. Realmente nada se sabe al respecto de esta criatura. Lo único que sabemos es que el gobierno del estado actualmente ha hecho un acuerdo para vender Villa Panamericana a una inmobiliaria del sector privado. Quizá esto dé un poco de luz a aquello que ronda los departamentos abandonados de la villa. Y con esto damos por terminado el iceberg de Guadalajara, un lugar como muchos otros, que encierran secretos que es mejor no escarbar. Atracción turística para muchos mexicanos, hogar para muchos otros. Millones de personas van y vienen de ahí, contando historias que nos permiten entender nuestro entorno, que nos hacen ver que no estamos solos, que hay cosas fuera de lo normal.
que nos recuerdan que ya se trate de tu hogar o tu lugar de vacaciones, todos tenemos algo que contar sobre él. Si te gustó el video, un like y un comentario se apreciarían mucho. Y bien, ¿qué les pareció el iceberg? ¿Me faltaron temas por cubrir? ¿Me faltó información en alguna de las entradas? ¿Quieres saber el nombre de alguna canción que usé para el video? Pónganlo aquí en los comentarios y estaré gustoso de leerlos. Síguenme en mi Facebook, que luego subo memes y aviso de los videos que subo aquí. Y subo versiones sin censura de los videos del canal. Subo contenido cada 2 o 3 semanas los días viernes y como siempre, ha sido un placer acompañarlos. Hasta la próxima.